Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, maestra Gabriela, compañeros. Mi nombre es Erasto Bautista Gutiérrez y a nombre del equipo número 3, conformado por Xochitl Gabriela Jiménez de la Merced y Antoine Ramírez Vargas y su servidor, bueno, nos tocó exponer lo que es el tema de el electroencefalograma. Así que pues bueno, vamos a empezar por explicar qué es el electroencefalograma. Bueno, ¿qué es el electroencefalograma? Las abreviaturas que ocupamos para definirlo es EEG. Bueno, tenemos que el electroencefalograma, perdón, es un estudio de neuroimagen funcional. También podemos decir que es el registro y evaluación de los potenciales eléctricos generados por el encéfalo. Bueno, en el primer punto, recordemos que existen dos tipos de neuroimagen, una es la estructural y la otra es la funcional. En este caso estamos hablando de lo que es un estudio de neuroimagen funcional porque nos muestra cómo es que funciona determinada parte del cerebro. Ok, en el segundo punto que dice que es el registro y evaluación de los potenciales eléctricos generados por el encéfalo. Aquí debemos de tener bien en claro, compañeros, eh, que generalmente se usa mm, malamente el término cerebro. El, el encéfalo se divide en tres partes, una que es el cerebro, una que es el cerebelo y el bulbo raquídeo, además de otras partes como serían el tálamo, el hipotálamo y algunas otras más. Pero sí es importante que definamos muy bien que el cerebro es parte del encéfalo. Ok, continuamos. Ok, ¿qué mide? Bueno, tenemos que lo que mide el electroencefalograma es el registro de la actividad eléctrica postsináptico de las neuronas del encéfalo. Ok, eh, después de que ocurre la sinapsis, es decir, después de que justo después de que las neuronas se comunican lo que es el axón, le pasa la información a las dendritas, ocurre lo que es la actividad eléctrica, que es lo que mide el electroencefalograma. Ok, también mide lo que es los cambios en la frecuencia del trazado de la actividad eléctrica y estos suponen una alteración. A continuación les voy a mostrar una imagen donde se muestra lo que es un electroencefalograma normal y un electroencefalograma con alguna patología. Ok, como podemos ver en la parte izquierda tenemos lo que son electroencefalogramas normales y del lado derecho de su pantalla tenemos lo que son las digamos la medición electroencefalográfica de alguna patología. Como ustedes pueden ver, tenemos lo que son Parkinson, ACV, que en este caso quiere decir accidente cerebrovascular. Si pueden notar ustedes la diferencia que hay entre una y otra. En realidad ahorita no nos vamos a enfocar tanto en las diferencias, más bien es para que los tengamos presentes. Ok, ¿cómo se usa? Eh, la característica del electroencefalograma es que se usa poniendo electrodos en diferentes partes del cuero cabelludo, lo que quiere decir toda la parte de la cabeza. Ok, se registra lo que son las señales eléctricas en ondas sinusoidales a intervalos de tiempo. Como podemos ver, ondas sinusoidales se refiere pues, a ondas como una gráfica de seno podría ser. Ok, aquí tenemos una imagen de una persona que tiene lo que son los electrodos y bueno, la persona que le está poniendo los electrodos para poderle hacer el electroencefalograma. Ok, ¿para qué sirve? Ok, aquí tenemos varios usos. Bueno, la primera es que sirve para detectar la forma en que el cerebro maneja la información cognitiva.
Aquí podemos mencionarlos, lo que es los potenciales relacionados con eventos que veremos posteriormente. Estos serían lo que son los endógenos. Okay, también sirve para diagnosticar alteraciones de la actividad eléctrica cerebral que supongan una anomalía en sus funciones. Aquí podríamos mencionar rápidamente que son los potenciales relacionados con eventos tempranos. Estos se denominan exógenos. Sirve también para verificar si algún fármaco está surtiendo efecto en algún tipo de terapia. Generalmente a veces los niños que tienen hiperactividad también se les da medicamento y bueno, con el electroencefalograma se puede detectar si se está surtiendo efecto o no algún tipo de fármaco. ¿Cómo funciona? Ok, el, el electroencefalograma funciona de la siguiente manera: se presenta un estímulo y se registran las variaciones que existen en los voltajes de la actividad eléctrica. Los electrodos sirven justamente para eso, para detectar los cambios de voltaje en la actividad eléctrica del cerebro. Bueno, ante un estímulo existe un cambio en la actividad eléctrica y ese es el cambio, es el que nos interesa. Ok, bueno, como vimos en las gráficas anteriores, la actividad eléctrica cerebral no es la misma en personas normales y en personas con algún padecimiento neurológico o psicológico. Okay. Existen dos tipos de estudio: el electroencefalograma de tipo espontáneo o de reposo. Este estudio registra la actividad eléctrica ante estímulos visuales como luces intermitentes, auditivos como pitidos o sensoriales como puede ser tocar al paciente con diferentes texturas. En el video, perdón, podemos ver a una persona que le están haciendo su electroencefalograma y le están mostrando lo que son luces intermitentes para ver cómo reacciona su cerebro. En pacientes normales debería de haber una regularidad, como lo vimos anteriormente. Si tiene esta persona algún daño neurológico, la respuesta de sus neuronas es diferente y por lo tanto en el electroencefalograma va a variar un poco de la media que existe para poder comparar, ¿sí? Este tipo de electroencefalograma sirve para personas de las que se sospecha que existe alguna alteración del funcionamiento cerebral. Okay. Se puede decir también que este tipo de estudio no tiene ninguna relación con el estado psicológico. Es por eso que se puede tomar una medida para saber si alguna persona tiene algún daño o no. Potenciales relacionados con eventos. Sus siglas son PRE. Ok, ese es un electroencefalograma que sirve para estudiar las respuestas fisiológicas de los procesos cognitivos. Tiene muchas aplicaciones. Permite ver los cambios en la actividad eléctrica cerebral ante un proceso cognitivo. La finalidad de los PRE es que permite evaluar la relación que existe entre la actividad cerebral y el proceso psicológico que se estudia en tiempo real. Potenciales relacionados con eventos tempranos, también llamado exógenos, son respuestas ante las propiedades físicas del estímulo, como puede ser aquí color, tamaño, intensidad. Esto se usa, bueno, se entiende más bien que son para lo que son los electroencefalogramas eh, en reposo. Estos se dicen que son los exógenos. Se presentan antes de los 100 microsegundos, es decir, la respuesta que da la actividad eléctrica antes de los 100 microsegundos. Como comentamos anteriormente, no intervienen estados psicológicos y es útil para detectar alguna alteración sensorial o neurológica.
potenciales relacionados con eventos tardíos. También son llamados endógenos, están determinados por el estado psicológico de las personas, se presentan después de los 300 milésimas de segundo de presentado el estímulo. Estos potenciales se presentan entre los 300 y los 500 milésimas de segundo, y estos son los que más nos interesan porque es aquí donde intervienen los procesos cognitivos de las personas. Es decir, se presenta el estímulo y dependiendo de las expectativas, la significación, las experiencias y la relevancia que tenga dicho estímulo, se tiene una respuesta. Estos estudios son muy importantes porque, por ejemplo, para un niño que tenga déficit de atención e hiperactividad, estos estudios pueden decir mucho acerca del estado en que se encuentra el niño. Estos estudios sirven y bueno, se basan más bien en que se sabe que un sujeto sabe y conoce de algo. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado. Y bueno, cuando se le hace este estudio y no muestra alguna alteración en, en este lapso, en este periodo, se puede inferir que hay algún déficit, algún daño, alguna alteración y se puede tomar las medidas necesarias. Como podemos ver, los eventos relacionados con eventos tempranos se usan más es más clínico, y lo que son los eventos relacionados, el potencial relacionado con eventos tardíos se refiere más bien a los procesos cognitivos. Ok, vámonos con lo que son las ventajas. Ok, una de las ventajas y las mayores ventajas que tiene este estudio es su resolución temporal. Esto quiere decir que, bueno, nos da datos en tiempo real, nos muestra qué es lo que está sucediendo en el cerebro, no, tal vez no en dónde, porque tiene, bueno, como lo veremos más adelante, tiene una desventaja que no tiene buena resolución espacial, pero bueno, esa es la ventaja que tiene, es que la resolución temporal es muy buena, además de que esta técnica, este método no es invasivo, tiene muy bajo costo y permite una evaluación precisa del porque está sucediendo, de lo que está sucediendo en ese momento. Desventajas. La desventaja es la baja resolución espacial y bueno, se puede dar casos en que la persona que esté interpretando los resultados no conozca mucho del tema y tenga una interpretación errónea. Bueno, hasta aquí es nuestra pequeña aportación que podemos dar nosotros. Y bueno, antes para terminar, les vamos a mostrar lo que son unos videos en donde se explica con mayor detalle a qué se refiere lo que son los eventos tempranos, los eventos tardíos, y algunas otras características que tiene lo que son el electroencefalograma y algunas otras aplicaciones en las cuales nos pueden ayudar estas técnicas. Ok, quiero agradecerles a nombre del equipo número 3 que nos hayan dado su tiempo, que se hayan dado el tiempo de escucharnos, y bueno, a continuación les vamos a presentar son 3 videos que son muy interesantes y esperemos que les gusten, que los disfruten. Mucho gusto y hasta la próxima. Gracias. Observe este letrero y léalo en voz alta. París en primavera, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que dice realmente es esto. Otra violación de las expectativas. Un caso en el que sus experiencias pasadas crean una disposición de lectura para responder de una manera determinada. En la Universidad de Illinois, el psicólogo Emmanuel Donchin descubrió que incluso antes de ser conscientes de la violación de nuestras expectativas, nuestro cerebro ya ha registrado este acontecimiento como peculiar. Para estudiar este fenómeno, Donchin ha realizado grabaciones de la actividad eléctrica del cerebro, conocidas como electroencefalogramas o EEG.
El proceso básico que utilizamos es muy simple. Colocamos los electrodos del EEG en la cabeza de una persona y grabamos la actividad de su cerebro de la misma forma que se realiza en un hospital. Entonces provocamos una serie de acontecimientos que se van repitiendo una y otra vez. Nuestros ordenadores se fijan en la actividad cerebral y filtran las respuestas específicas de los casos que nos interesan. Y resulta que la respuesta a ese suceso potencial evocado se manifiesta a través de una serie de ondas. Don Chin está particularmente interesado en la onda P300, la respuesta característica del cerebro a un acontecimiento inesperado pero importante. Podemos observar una onda que empieza 250 milésimas de segundo después de producirse un estímulo sorprendente e importante. Alcanza un máximo alrededor de las 300 milésimas de segundo, por lo menos 300 milésimas de segundo después del estímulo sorpresa. Y entonces se produce un retorno a la línea base y la actividad del cerebro se estabiliza. En este experimento, Don Chin obtiene la onda P300 provocando un estímulo sorpresa a partir de una lista de nombres. La mayoría son nombres masculinos. Ocasionalmente se intercala de forma inesperada algún nombre de mujer. El sujeto presiona botones diferentes para los nombres de hombre y de mujer. En el laboratorio, los monitores revelan que el cerebro responde a los nombres inesperados con una onda P300. Si un estímulo provoca en el sujeto una respuesta emocional o alguna actividad cognitiva, entonces nos interesa descubrir hasta qué punto dicha respuesta o actividad cambia el modo de actuar del cerebro. Y fijándonos en las variaciones registrables de actividad del cerebro en relación a los procesos psicológicos, intentamos comprender mejor la relación entre el cerebro y la mente. La investigación criminal no es la única área en la que se puede utilizar el fingerprinting. Esta tecnología mide la actividad cerebral y se puede utilizar para diagnosticar trastornos mentales como el Alzheimer. Y ahora volveremos con Diana. No tiene signos de la enfermedad, pero su familia tiene un largo historial. A su abuela le diagnosticaron la enfermedad demasiado tarde, 3 días después de que la encontraran perdida tras la muerte de su marido. No sin temor, Diana va de camino a la consulta del Dr. Farwell para comprobar si tendrá Alzheimer. Diana, la tecnología del fingerprinting se ha utilizado para detectar la enfermedad de Alzheimer. Y ahora harás la prueba. ¿Cómo te sientes ante el resultado de la prueba? ¿Sabes? Lo mejor de las nuevas tecnologías es que nos ayudan a obtener respuestas. Simplemente tenemos que escuchar las respuestas. Prefiero saber qué tengo. ¿Y ya está? No hay ninguna cura para el Alzheimer, pero Diana quiere saber si su cerebro da muestras de deterioro prematuro para poder seguir nuevos métodos para estimular el cerebro. Por ejemplo, mantener el cerebro activo para evitar el avance de la enfermedad. ¿Estás nerviosa? Estoy ansiosa. Bien, veamos qué ocurre. La prueba del Alzheimer tiene los mismos principios que se utilizan para detectar a los criminales. La máquina busca signos de actividad cerebral. Proyectamos frases sencillas y comunes que Diana debería reconocer con facilidad. La máquina mide el tiempo de respuesta y nos puede decir en un instante si el cerebro sufre pérdidas de memoria. Bien, Diana, muy bien. Hemos terminado. Ahora analizaremos los datos. El Dr. Farwell busca los momentos ajá del cerebro. Si ocurren justo en el momento en que Diana ve la frase, su cerebro funciona correctamente. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, en la aplicación forense que hemos visto antes, queríamos saber si las personas sabían algo o no lo sabían. Cuando mostramos algo que para la persona es significativo, el cerebro manda una respuesta afirmativa. Cuando buscamos signos de Alzheimer, mostramos objetos que la persona debería reconocer con facilidad y vemos si el cerebro responde afirmativamente o no a tiempo. Desde el análisis del ordenador, podemos ver que tus respuestas están dentro de la normalidad. ¡Qué alivio! Buenas noticias. Sí, es un alivio. El brain fingerprinting tiene sus limitaciones como herramienta contra el crimen, ya que primero tenemos que encontrar al sospechoso. Pero poder exonerar a gente inocente y detectar los primeros signos de Alzheimer la convertirán en una tecnología muy importante para el futuro.
oeste de la autopista 218 en Fairfield, Iowa, algunos creen que la ciencia forense está viviendo una revolución. Su nombre, detector de huellas cerebrales. En el caso de Jimmy Ray Slaughter, contamos con muy poco tiempo de margen antes de su ejecución. Actualmente están debatiendo para fijar una fecha, que seguramente será en los próximos meses. Lo más probable es que se fije para mayo. Si lo que alega su creador, el Dr. Lawrence Farwell, es cierto, el detector de huellas cerebrales puede alterar radicalmente el método empleado hasta ahora para resolver crímenes y revolucionar todo el sistema de justicia penal. Imagínense la escena de un crimen. La policía constataría que este asesinato se produjo en un garaje, que la víctima fue encontrada junto a un coche, con un solo disparo en la cabeza con un revólver del calibre 38. El detector de huellas cerebrales sería capaz de determinar si la mente de un sospechoso reconoce o no todos estos detalles y en tal caso la policía sabría que el sospechoso tiene almacenada en su cerebro información sobre este crimen. Bueno, en esta prueba verán un objeto que uno de los sospechosos llevaba puesto cuando fue detenido. Un objeto que tenían los sospechosos en el momento de su detención. El detector de huellas cerebrales no es un detector de mentiras de alta precisión. No tiene nada que ver con contar la verdad. ¿Preparado? Sí. En realidad se trata de someter al cerebro del sospechoso una prueba de tipo test donde cada opción provoca una respuesta específica de las ondas cerebrales. Esa respuesta es grabada por un EEG y analizada luego por el Dr. Farwell. Las neuronas del cerebro, sus células nerviosas, se mueven por impulsos eléctricos y lo hacen siguiendo patrones de sincronización en grandes números de células. Lo que hacemos es recoger las señales eléctricas débiles a través del cuero cabelludo y digitalizarlas. Un ordenador graba todas esas cifras. Las personas no tenemos capacidad para controlar ese tipo de respuestas. Cuando aparece algo que nos resulta familiar, el cerebro lo capta. Es como si dijera, ajá, ahí hay algo que reconozco. Ese ajá, ese chispazo instantáneo de reconocimiento, es lo que los científicos llaman P300, la base científica en la que se apoya el detector de huellas cerebrales. La innovación del Dr. Farwell consiste en utilizar esa actividad P300 para comprobar la información con la que cuenta el culpable y determinar así si el cerebro de un sospechoso reconoce o no pistas clave sobre la escena del crimen. Para demostrar cómo funciona esta tecnología se pidió al Dr. Farwell que realizara un examen de prueba con un crimen real. En una granja cerca de la ciudad de Fairfield, Iowa, se había robado fertilizante para fabricar metanfetamina o crank. La policía detuvo al perpetrador del acto, que se declaró culpable y cumplió 2 años en la cárcel. 4 sujetos participaron en la prueba. Al Dr. Farwell se le ocultaron sus nombres y datos personales. Así no había modo de relacionar a ningún sujeto con el crimen, a excepción de la detección de huellas cerebrales. Los voluntarios no recibieron información acerca de los detalles del delito, ni dónde había ocurrido, ni qué se había robado. Sin embargo, uno de ellos era culpable. Soy el Dr. Farwell. Encantado. Sabe que lo que vamos a hacer es medir sus ondas cerebrales. Sí. Y a partir de ahí vamos a determinar si su mente tiene almacenada cierta información acerca de un delito particular que se ha cometido. Sí. Muy bien. Ahora verá unas palabras. Cuando las vea tendrá que pulsar un botón del ratón u otro. Yo le diré cuál. Le vamos a colocar una banda de sensores en la cabeza con la que mediremos las ondas cerebrales. En cualquier prueba científica que se precie existe un control y unos grupos experimentales. Básicamente datos que conocemos que se comparan con los datos que queremos averiguar. El detector de huellas cerebrales funciona igual. El Dr. Farwell presenta al sujeto 3 tipos de información o estímulos diferentes. El primer grupo es el de control, lo que llamamos blancos. Los blancos contienen información que sabemos que el sujeto conoce. Son datos sobre el delito de los que le hemos informado o de los que tiene constancia por otra fuente, pero que sabemos que conoce sin duda alguna. El objetivo de los blancos es provocar una respuesta cerebral que indica que de hecho el sujeto los reconoce, que sabe esos datos. Los blancos son el grupo de control para una respuesta positiva. El Dr. Farwell tiene que asegurarse de que el sujeto reconoce esos estímulos y lo consigue proporcionando esos datos al sujeto justo antes de someterlo a la prueba.
la que el sujeto ha leído los blancos, su cerebro debería activar una respuesta P300 cuando le sean presentados durante la prueba. El segundo tipo de estímulos son los que el Dr. Farwell ha bautizado como irrelevantes. Son los estímulos de control para que no haya ninguna respuesta P300. Estímulos irrelevantes pueden ser palabras, frases, fotos que sean irrelevantes para la persona, que no tengan que ver con el delito, que no signifiquen nada para el sujeto, cosas que no conoce, que no le resultan relevantes, lo cual nos proporciona una media respecto a la información que no conoce. Por tanto, si los irrelevantes constituyen el patrón del Dr. Farwell para medir el no reconocimiento, resulta esencial que los sujetos no conozcan estos estímulos y el mejor modo de conseguirlo es sencillamente inventándoselos. El tercer tipo de estímulos son los que el Dr. Farwell llama de sondeo. Los estímulos de sondeo contienen información relevante sobre el crimen, pero que el sujeto no tiene modo de conocer a menos que los haya presenciado. Los estímulos de sondeo son el grupo experimental, los datos que solo el individuo que cometió el crimen podría saber por lógica. El Dr. Farwell los extrae del informe policial. Lanzamos estímulos de sondeo mezclados con otros datos que podrían resultar perfectamente verídicos para alguien que no sabe nada sobre el crimen. Si el individuo lo presenció, sabrá cuál es la opción correcta y su cerebro dirá, ajá, eso es. Si no estuvo allí, cuando vea granero o edificio de oficinas o fachada de una tienda, no sabrá cuál es la opción acertada y su cerebro no emitirá ninguna respuesta de reconocimiento. Así que cada uno de los 4 sujetos conoce los blancos, no sabe nada de los irrelevantes y el Dr. Farwell intentará averiguar cuál de ellos reconoce los de sondeo. Durante la prueba del detector de huellas cerebrales, el Dr. Farwell indica a los sujetos que aprieten un botón del ratón cada vez que aparece un estímulo. Deben apretar el izquierdo cuando aparece un blanco. Las palabras que previamente han tenido que memorizar. Para todos los demás deben apretar el botón derecho. El hecho de apretar botones sirve para mantener la concentración. Así sabemos que prestan atención. Bueno, ahora relájese. Les hacemos ver los blancos, los irrelevantes y los de sondeo, y los pasamos varias veces. Un total de entre 2 y 3.000 estímulos. Primero medimos la respuesta cada una de las veces y luego hacemos una media. Muy bien. En este caso, las autoridades policiales locales estaban tratando de atrapar a una persona que dirigía un laboratorio de metanfetamina. La gente que trabajaba en este laboratorio estaba robando amoníaco anhidro almacenado en un determinado lugar de una granja. El robo de amoníaco anhidro era uno de los estímulos de sondeo, ya que constituía en sí el delito cometido. El granero se eligió como otro estímulo de sondeo. Era algo que tenían que haber visto si habían estado allí. Asimismo, se analizaron los movimientos seguidos por los autores del delito, la secuencia de los hechos. Cuando salieron del coche, cogieron una linterna y eso se utilizó también como estímulo de sondeo. Estos eran los datos del delito de los que se sirvió el Dr. Farwell para elaborar la prueba del detector de huellas cerebrales, pero ¿sería capaz de señalar al culpable? De acuerdo. Estos son los resultados del sujeto D. En este momento le presentamos el estímulo. Esto es 1,6 segundos después. Este eje es el tiempo y este el voltaje. Vemos que hay un incremento del voltaje y luego una caída. Los blancos representados por la línea roja son claramente reconocidos. No es nada sorprendente. Sabíamos que sería así. Se los habíamos proporcionado previamente. Los irrelevantes están representados por la línea verde y no se produjo reacción alguna al presentárselos. La cuestión clave es si reconoció los estímulos de sondeo. Vemos cómo la línea de los de sondeo coinciden prácticamente con la de los irrelevantes. La línea azul casi se superpone a la verde, lo cual significa que los estímulos de sondeo, los que reflejan datos específicos sobre el delito, eran igualmente irrelevantes para este sujeto. Muy bien, este es el sujeto B, el segundo sujeto. De nuevo, observamos cómo ha reconocido los blancos. Este pronunciado pico que traza la línea roja demuestra que reconoce a los blancos. Respecto a los irrelevantes, tampoco los reconoce. No se observa ninguna respuesta de reconocimiento en la línea verde. En este caso, sin embargo, la línea azul de los estímulos de sondeo, de los datos sobre el delito que no le habíamos facilitado, muestra que su cerebro los ha reconocido claramente. Los sujetos A
C y D no captaron la relevancia de los datos del delito. El sujeto B guardaba en su mente un registro muy nítido de los datos significativos del crimen, datos que por otro lado no podía conocer a menos que hubiera cometido el delito. Efectivamente, era el sujeto B el que había robado el amoníaco anhidro de una granja de las afueras de Fairfield,